Feliz de Patria Friki. Hola patriotas, ¿qué tal? Soy el presidente y esto es Patria Friki. Si no os habéis equivocado de canal, hoy os traemos la retrocrítica de la Zack Snyder Justice League. Así que sin más dilación, comenzamos. A ver, os tengo que decir que hoy os vamos a hablar de la Zack Snyder Justice League. ¿Y es una película mejor que la de Joss Whedon de 2017? Pues personalmente no es una película mejor. Hay que tener en cuenta que ha tenido 2 años para hacer una película, que ha mezclado 3 películas que tenía pensado hacer, hecho y deshecho con los personajes lo que ha querido. Ha escuchado a los fans y les ha puesto más Amazonas, más Atlantes, más escenas de acción, ha profundizado en Steppenwolf, les ha puesto un Barry Allen, aunque es más estúpido, les ha puesto un Barry Allen. Hay que tener en cuenta que la película de Flash va por su cuenta y van a respetar lo que él ha hecho. No va a haber película de Cyborg, por lo tanto puede hacer lo que quiera con Cyborg, no tiene que seguir la continuidad, por lo que Wonder Woman y Aquaman se comportan como él quiere, puede hacer lo que quiera con Mera, con Vulko. Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a hablar en la retrocrítica que vamos a hacer a continuación, así que sin más dilación, comenzamos. ¡Wow! Ya la he visto. Y la verdad es que me ha decepcionado bastante. Esperaba que fuese una película bastante mejor de lo que he podido ver y de lo que he podido... Os voy a comentar un poquito del argumento de la Snyder Cut, pero básicamente es el mismo que hemos visto en la Justice League normal. Steppenwolf llega a la Tierra tras la muerte de Superman. Superman muere y su muerte hace una reacción en cadena a las cajas madre. Esto avisa a Steppenwolf para que es el momento de venir a Tierra a recuperar las cajas madre. Y digo a recuperar las cajas madre porque Darkseid hace millones de años, cuando humanos, dioses, atlantes y amazonas combatían juntos, derrotaron a Darkseid y lo devolvieron a su planeta Apocalipsis. Fue la única y primera derrota que tuvo Darkseid en uno de los mundos que intentaba conquistar. Darkseid dejó la marca de la ecuación antivida en la Tierra, pero él todavía no lo sabía. Posteriormente, Steppenwolf descubriría que la ecuación antivida está aquí, que es el objetivo por el que utiliza las cajas madre para terraformar el planeta, para transformar el planeta a su imagen y semejanza, que todos parezcan Apocalipsis y que los habitantes del planeta en el que Darkseid está sean todos sus esclavos, como una especie de parademonios, que luego veremos que son los bichos alados estos. La muerte de Kryptoniano hace que no haya ningún defensor supuestamente en la Tierra. Eso hace que Steppenwolf se sienta animado y vaya a recuperar las cajas madre. Y primero va por las cajas madre de las Amazonas. Tenemos una gran escena de lucha contra ellas y luego intenta recuperar la de los Atlantes. Finalmente, la tercera caja madre está en manos de Cyborg, y aunque manda a algunos de los parademonios a intentar localizarla, no la localiza hasta casi el final de la trama. En este tiempo descubrimos que Steppenwolf ha traicionado en algún momento del pasado a nuestro querido Darkseid y que lo que quiere es redimirse ante sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo se va a redimir ante sus ojos? Pues recuperando las 3 cajas madre que forman la unidad, y con eso va a poder terraformar y conquistar el planeta. Y cuando junta las 3 cajas madre, porque al final lo junta, es una especie de monolito con el que habla con la mano derecha de Darkseid, que se llama Dishar, pues Dishar le dice que no hay nada que pueda hacer y que va a fracasar en su obra. Pero él junta las 3 cajas madre y consigue unirlas todas. Esta unión de las cajas madre hace saber que la ecuación antivida está en la Tierra, y esto pone en relevancia a Darkseid de que venga a la Tierra a conquistarla. Por otra parte, Batman le ha hecho una promesa a Superman, y es de reunir un equipo de superhombres para proteger la Tierra de posibles ataques. Y en eso está Superman en eso está Batman, cuando nos encontramos con los primeros ataques de Steppenwolf. Y eso básicamente es el argumento de la Snyder Cut, de la Zack Snyder. Así de simple, así de sencillo, el mismo argumento que tenemos en la Justice League. Que las cajas madres son tan extrañas, dan poderes a Cyborg, unos poderes que Cyborg no tiene en los cómics, por cierto, y dan poderes de precognición, poderes de que pueda lanzar eso, de que pueda volar, de que se pueda convertir en un superhéroe resistente con super fuerza, y la posibilidad de hackear, de localizar, de hablar con cualquier tecnología y comunicarse con cualquier tecnología del mundo, porque al parecer las cajas madres tienen el poder de recomponer los átomos y de lo que crean sus poseedores en cada momento. Es decir, pueden dar la vida o quitar la vida, pueden terraformar un planeta o lo que deseen en ese momento. Y eso lo hace solamente una. Con las 3 el poder debería ser inmenso. Wall intentará eso, pero no sabemos el motivo ni por qué ha traicionado a Darkseid. Pero sí que sabemos que lo ha traicionado.
Muchas son las dudas que nos plantea el argumento de esta Zack Snyder. Bueno, patriotas, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y estaba como un rayo a todas vuestras notificaciones a vuestro correo electrónico directamente. Le dais like si os ha gustado el vídeo y dejadme en los comentarios qué queréis hacer. ¿Os ha gustado la crítica? ¿Creéis que es acertada? ¿Qué cambiaríais o qué pondríais vosotros? ¿Qué tipo de vídeos queréis ver en el canal? Dejadme en los comentarios cómo puedo mejorar el canal. Todo ello, por favor, interactuad, comentad, darle like si os ha gustado y estoy esperando vuestras respuestas. Así que yo creo que lo mejor es que continuemos, ¿no, patriotas? Continuamos. Bueno, pues yo creo que el personaje más importante que hemos visto en la Zack Snyder Justice League es el de Alfred. Alfred hace de todo, es el hacker, el gran hacker de Batman, el que maneja los ordenadores. Y hace unos guantaletes que resisten, que aguantan los rayos, la energía que le lanzan, como los de Wonder Woman. Aguantan ahí las balas, aguantan los rayos que le lanzan, de hecho los utiliza para defenderse de Superman, y luego ya son inútiles. Maneja los vehículos, maneja el Batmóvil a distancia, el helitransporte que le ha robado a Seal. Todo eso maneja Alfred y además es el corazón del equipo, es quien les hace entrar en razón. Jeremy Irons, esta sensación mereció la pena que haya sido recasteado, que lo habíamos vuelto a ver, y la verdad es que es el corazón, es el único que pone un poco y un límite de sensatez a todo lo que está sucediendo en la Liga de la Justicia. El otro personaje importante pues es el propio Batman. Batman le ha prometido a Superman que va a reunir un grupo de héroes para defender la Tierra. Aparte de eso no hace nada, se encuentra con armas aleatorias un día y empieza a disparar a todo el mundo. Batman, que es un artista marcial, un justiciero, que rompe huesos, pero sí, él se dedica a disparar a todo lo que encuentra, que sean armas de energía o sean ametralladoras. Tiene una gran escena con el Batmóvil donde va disparando, luego vehículos por todas partes y pega un par de botas a los demonios y encima le ponen dificultades. Y recordar que Batman es el humano del grupo y eso es lo que representa a la humanidad. Representa que puede superar. Es que no debemos investigar absolutamente nada. Toda la información le llega a través de Wonder Woman, de los parademonios, de Gordon. De Gordon le da información útil o de Les Luthor. Pero él no investiga absolutamente nada. De hecho, cuando tiene que encontrar la caja madre, se la da a Silas porque se sacrifica y muere. Silas Stone muere. Pueden localizar la caja que tiene Steppenwolf que les ha robado, la caja de los hombres que les ha robado. En fin. Un disparate de personaje. Ben Affleck ya no me gustó en Batman vs Superman y tampoco me gusta aquí porque no tiene ningún sentido. Y luego tiene un sueño de estilo Resine. Tiene ese mundo de pesadilla que se puede convertirse y darse con el mundo, en donde está Mera, donde está ese Flash con esa armadura horrorosa, ese Cyborg que es aún mucho más poderoso de lo que ya era, ese Deathstroke que ahora está colaborando con él y ese magnífico Joker de Jared Leto que es lo mejor de la película. Es el Joker de Jared Leto, está tremendo. Ese sí que es el Joker, ¿ves? Ese es cínico, sarcástico, va a la llaga, tiene un humor muy negro, muy para hacer daño, pero al mismo tiempo tiene los pies en el suelo y quiere poner en duda la sociedad y cómo está organizado todo. Mera también funciona nuevo, ese recast que han hecho con ella, pues parece ser que es un personaje nuevo, para los 2 segundos que aparece más, que tampoco aporta nada mucho más a la trama, pues bueno, pues sí, es más violenta, es mucho más dura de lo que era antes, y sabe hacer burbujas de energía, que queda fatal, pero que sabe hacer burbujas de energía para que los volantes entren estupendamente bien. También está Vulko, que en esta ocasión le da el tridente y la armadura de su madre a Aquaman, contradiciéndose con todo lo que hemos visto en Aquaman, aparte de que lleva el pelo completamente distinto. En fin, un disparate, como les estoy diciendo. Y es que Aquaman es un personaje pasivo. Desde el primer momento está rebelde y le da igual que maten a los atlantes para conseguir las cajas madre. Se une y no se sabe muy bien por qué, porque Mera se lo pide y dice: oh, bueno, vale, si tú me lo has pedido, Mera, y estoy muy enamorado de ti, pues yo voy y ayudo a la Liga de Justicia a salvar el mundo. Un par de escenas de acción y nada más. No hace absolutamente nada más. No profundizaron suficiente en Arthur, aparte que se contradice con todo. Y sí, también sabe hacer burbuja de energía. Sí, eso es lo correcto. Otro personaje que no me gusta nada es Flash. Pensaba que no podía ser más tonto, pero es que Flash, Barry Allen es aún más tonto de lo que ya era. La escena en la que conoce a Iris es completamente ridícula. Tenemos un momento Quicksilver de Foss en el que el tiempo se ralentiza, hay una salchicha volando por el aire que luego se la da a unos perros, tremendamente absurdo. Un currículum arrugado en la tienda que está donde está pidiendo trabajo. Es que es absurdo, los chistes no funcionan. Pero es que coge, la toca el pelo a Iris ahí en plan pervertido y la pone con delicadeza sobre la calzada. Por algún motivo se queda sin zapatos. Es decir, que le ha visto todo el mundo hacer eso, pero al mismo tiempo está intentando ocultarlo. Ridículo, la situación con los perros es absurda. Pero es que luego, si lo queremos fastidiar aún más,
Llega Bruce y va a su casa y dice el mismo diálogo que decía la Justice League. Es que durante toda la película dice las mismas tonterías y los mismos chistes malos. Esos chistes que se asociaban a Joss Whedon, pues resulta que no son de Joss Whedon. Y aparte va variando su fuerza de velocidad. Unas veces lo vemos como en slow motion, así corriendo así como si fuese tonto. Otras veces lo vemos a toda velocidad empujando a la gente. Eso es lo que hace Flash, empuja a la gente. Y otras veces el tipo ralentizado tocando la espada de Wonder Woman, devolviéndosela. Ese tipo de estupideces que no van a ninguna parte. A ver si se aclaran de qué coño van a hacer con los efectos. Wonder Woman, que es una psicópata sociópata que va matando gente con los brazaletes que lo emplea 250.000 veces y con las espadas y el escudo. Y no le importa lo que pase. De ser el corazón de la Liga de Justicia a ser una psicópata y sociópata. Muy bien. Será una guerra mucho más importante, pero es totalmente una asesina en serie. Fenomenal. Snyder. Bueno, no nos podemos olvidar de Superman, que aparece 5 segundos, se pelea con sus compañeros igual que sucedió, y tiene que llegar Lois, que casualmente pasaba por ahí. Cierto que anteriormente siempre había ido al memorial en memoria de Superman todos los días, pero casualmente este día resucitó Superman y ella que pasaba por allí, pues le hace recuperar la memoria y dice: no, son tus amigos, vámonos a Smallville, te quedas ahí, te doy una camisa, tú recuerdas todo lo que ha pasado en Smallville, ya te coges el traje negro, que no te explican por qué lo coges, pero tú coges el traje negro, no el tuyo habitual, pegas 2 puñetazos a Stephen Wall, lo derrotas. Stephen Wall, que hasta ese momento había tenido un arco argumental bastante interesante, había traicionado a Darkseid, no sabemos muy bien por qué, pero lo había traicionado. Quiere redimirse haciendo la unidad y reuniendo las cajas madre. Había derrotado a las Amazonas, a los Atlantes, había conseguido encontrar las cajas madre y la ecuación antivida que se dice a Darkseid. Habla con Dizar y consigue él redimirse y ser un esclavo. Buenos para demonios en su asesina a los héroes hasta que Flash rebobina el tiempo y consigue que Cyborg entre la caja madre y la consigue separar para que no sea la unidad. Hasta ese momento Steppenwolf es una amenaza real hasta que Superman en 3 segundos lo derrota. Así de sencillo, todo el arco argumental, el aspecto de Steppenwolf es horroroso. Steppenwolf está realmente mal. Si me gusta más este o el horroroso aspecto que tenía en el anterior. Es igual de mal. Además la armadura no sirve para nada. Salen los pinchos de su armadura y se va adaptando. Ni los utiliza de forma defensiva ni ofensiva. Entonces, ¿para qué sirven todos esos pinchos que le han puesto al personaje? No tiene ningún sentido. Ya hemos hablado de Barry Allen, hemos hablado de eso, hemos hablado de Diana, de Mera, de Vulko, que no tiene mucho sentido. Gordon da un poquito más de información, aporta algo más, pero es que ha tenido mucho más tiempo para desarrollar ese tipo de personajes, ese tipo de trama. Hay que recordar que junto el detective marciano. No he entendido la escena de Marta, no he entendido en ningún momento por qué quiere que Lois vuelva, porque no tiene ningún sentido. ¿Sabe algo que los demás no sepamos? Además, su CGI es horroroso. Luego al final, pues decide que sí, que bueno, ya llega el momento, ¿por qué no? Se va a unir a la justicia, ahora sí, pues lo ha dicho, bueno, pues ahora lucho por la humanidad, ahora que haya vuelto kryptoniano, y que bueno, pues probablemente no tenga nada que perder, pues ahora sí. No he hecho nada en todo este tiempo, pues ahora vuelvo. CGI horrible, la mitad de estas escenas no aportan nada, las escenas no aportan nada, son más largas, algún sutil cambio, pero no aportan absolutamente nada. Por ejemplo, cuando Batman va a buscar a Aquaman, es cierto que está todo lo de los cánticos, que Aquaman, pues la relación que tiene con el pueblo se ve mejor. También vemos algunas escenas más de Barry. Entendemos por qué se quiere hacer médico forense por primera vez. Cyborg es el corazón, ¿vale? Las cajas madre realmente tienen una importancia, pero Cyborg es todopoderoso. A partir de que las cajas madre... No sabemos por qué Silas tiene la caja madre, y menos aún porque Cyborg luego la consigue. Pero bueno, eso no importa, es una cosa que lo ignoramos. Pero tiene el rayo este que lanza, super fuerza, puede volar, se une con las cajas madre, puede hackear lo que quiera, puede encontrar cualquier cosa en cualquier lugar, puede hablar con las máquinas. Cyborg puede hacer todo. Y es verdad que su relación con el padre la entendemos mejor. Es verdad que Silas es un verdadero cabrón, porque Silas es el gran personaje de esta película y es uno de los mejores momentos que hemos descubierto. Silas se sacrifica, como he comentado antes, por la Liga de Justicia para que consiga encontrar la caja madre. Porque parece que son unos inútiles y el gran detective, el Batman, es incapaz de encontrar una caja madre, pero lo encuentra. En la cúpula esta de WandaVision que hizo en un lugar radioactivo cerca de Ucrania, pues sí, no tenemos a su familia ucraniana, pero tenemos... Pues Silas deja por primera vez a su familia de importarle su trabajo y el gobierno, y se empieza a dedicar por primera vez a su familia. No quiere volver a perder a su hijo y quiere que su hijo se entienda que no lo ha convertido en un monstruo, sino que le ha dado unos dones especiales. Cyborg realmente es un personaje importante porque consigue que se acabe con la unidad, está metido con las cajas madre, tiene un sentido de... Ha sido creado por las cajas madre después de que su madre muriera. Pero la escena de la muerte de la madre no es que sea anticlimática, está bien contada, está bien narrada, es un buen... eso. No entiendo por qué tiene que ser todo tan oscuro, pero bueno, lo es. No está mal en esta película. Sí que es eso, pero claro, tiene más tiempo para dedicar. Bueno, aparte de eso, es lo mismo.
la misma película, los mismos personajes, lo mismo... Sí, que aparece Ryan Choi, que puede ser Atom en un futuro próximo, y ya se ha hablado de Leto, que me parece lo mejor de la película, así que de los personajes no hay que hablar nada más. Bueno, patriotas, ya sabéis lo que si llegamos a los 100 suscriptores y las 500 visualizaciones en un solo vídeo, haríamos un fan-made. Vosotros elegiréis la película o la serie que queréis ver adaptada. Yo elegiré el argumento, los personajes y los actores que lo van a interpretar. Y elegimos a los directores. Ahora que Joss Whedon y Zack Snyder están libres, ¿qué os parecerían como directores? Dejadme en los comentarios qué adaptación querríais ver y qué os gustaría y qué director creéis que sería el adecuado. Yo luego haré lo que quiera. Continuamos. Pues lo mejor de la película que aclara más las cosas. Es decir, que llega más profundamente, pero porque tiene más tiempo para llegar más profundamente, es Jared Leto. Lo mejor de la película es Jared Leto, lo mejor de la película es Alfred, y lo mejor de la película es que te aclaran ciertos puntos que quedaban en duda en la anterior película. Eso es lo único. Te aclara puntos que están mejor y más acción, más emoción. Más negativo, lo peor de la película. Pues lo peor de la película es precisamente los actores. No están bien, Henry Cavill apenas aparece, Superman apenas está, Wonder Woman no tiene la personalidad que debería tener, Flash es ridículo, Aquaman apenas tiene importancia en la trama, y Cyborg, que es el único que lleva el peso interpretativo, pues es evidente que a Ray Fisher le queda grande. Eso es lo peor que podemos. Sobre una hora de película, toda la historia que hemos visto se puede contar en una hora menos. Eso también es un punto negativo. Y las escenas de acción no funcionan. Además, el CGI es horrible. Vemos algunos CGI de Darkseid que es que no merece la pena ni contarlos. Vamos, es tremendamente malo. Steppenwolf, no sé si me gusta más. Realmente me gusta mucho menos Steppenwolf que cabía en la primera película, o igual de mal. No me gusta ninguno de los dos. No me parece que sea la versión adecuada de Steppenwolf. Cierto que su historia es la mejor contada, la que más tiempo tiene, y en ese sentido hemos mejorado con un gran Steppenwolf, pero por otra parte el aspecto es que nos echa para atrás. Esa armadura que reacciona con él, pero que realmente no sirve para nada. Salen los pinchos, pero ni se los clava a nadie, ni los utilizan de manera defensiva. Son estéticos. Entonces para eso no le ponen esa armadura horrorosa que tiene el personaje. Y esto es básicamente lo mejor y lo peor que tiene la Zack Snyder Justice League. Patriotas, ya sabéis que tenemos vídeos ocultos que no vais a poder ver si no me dejáis un medio de contacto. Necesitáis estar suscritos al canal y dejarme un medio de contacto para que yo os lo envíe a vuestras redes sociales, a vuestro correo electrónico o directamente a donde vosotros queráis, donde vosotros me digáis. Yo os dejaré el enlace y podréis ver estos vídeos especiales solamente si sois suscriptores, porque están ocultos y no se van a poder ver de otra manera. Bueno, ¿pero realmente los personajes son mejores? No, no lo son. Tenemos más tiempo, hay que tener en cuenta que eran 2 horas y media de película, aquí son 4 horas. ¿Cómo es posible que haya rodado 4 horas? Pues porque hay mucho CGI que no se ha rodado, pero que sí que se ha metido nuevo, completamente nuevo. Toda la historia de Steppenwolf es nueva. No estaba prevista, él iba a hacer 3 películas y la historia de Steppenwolf era más parecida a la que vimos. Llegaba a la Tierra, cogía las cajas madre por algún motivo y se las llevaba a Darkseid. Todo el mundo de Pesadilla, la historia del marciano, todo eso iba a quedar para posteriores, la intervención de Darkseid, todo eso iba a quedar para más tarde. Y lo mete porque tiene tiempo para meterlo. La escena ampliada de las Amazonas con una lucha mucho mejor también la mete, pero no aporta nada a la trama. Es verdad que vemos a un Lantern, que vemos a los dioses sensacionales, sí, la escena está sensacionalmente, es espectacular, amplía más las escenas que ya hemos visto, pero no nos aporta nada a la trama. Igual que no nos aporta nada a la trama la escena en la que Bruce va a buscar a Aquaman, que es más larga y más solemne, con los cantos de esas mujeres, a Aquaman tratándole como un dios. No nos aporta nada. Nos aporta algo la historia de Barry, saber que se enamora de una chica de repente de la calle y que la casi la acosa, y saber que no es un novato, su padre sigue en la cárcel igual que el anterior. Aquí sí que le da una pequeña justificación de por qué se quiere convertir en forense, que para quien no lo sepa, pues era un poco extraño, ¿no? Pero aquí le da la justificación adecuada. Bueno, pero sigue siendo estúpido, sigue siendo... Ya sé que es el punto humorístico, pero es que sus chistes son ridículos. Y sus escenas van combinando de el quicksilver de Foss, de la cámara lenta en slow motion, de la que abusa en exceso de Zack Snyder, las escenas en las que va súper rápido, las escenas en la fuerza de la velocidad, donde va bailando prácticamente dentro de las escenas, y la verdad es que son escenas excesivamente largas
y que no cuentan nada. El final es completamente diferente, es el grupo de 4 siglos para demonios enfrentándose a los héroes. Ya está, y un Stephen Wolf que en principio derrota a los héroes, pero que luego esté derrotado por los héroes. Porque Steppenwolf sí que es verdad que mejora todo su arco, como os he comentado antes, entendemos más las motivaciones por las que está, y es un poquito más amenaza, pero porque ha tenido más tiempo de desarrollo. Nada más. Hay que tener en cuenta que Joss Whedon no pudo elegir a los actores. Se encuentra con un equipo hostil. Desde el primer momento que deseaba al otro director. No ha podido elegir las localizaciones. Ha tenido que tener coherencia. Hay que recordar que iba a haber una película de Cyborg. Os lo recuerdo. Por eso Sylar Stone seguramente no murió en la película. Os recuerdo que iba a haber una película de Flash donde era muy posible que apareciera Iris. Y como la escena de Iris no aportaba nada a la trama principal, pues lo lógico es que apareciera en Flash. Que iban a tratar de ello. Eso es lo que el sentido común diría. También íbamos a tener una película de Batman donde lo de Deathstroke, que tanto se ha criticado, de que no lo pone, o el mundo de Pesadilla, que no lo llegó a poner, que son cosas que no aportan nada a la trama principal, que son tramas secundarias. El mundo de Pesadilla es que una de las escenas postcréditos en el epílogo, porque esta película está dividida en 6 partes, 7 con el epílogo, bueno, pues vemos a Batman en ese mundo de Pesadilla, y en donde le cuentan que Lois es la clave porque al parecer murió en brazos de su princesa, que Darkseid lo corrompió con la poción antivida y él la mató. Y en ese momento Superman trabaja para Darkseid y ha convertido la Tierra en un apocalipsis, en una... vamos, la ha destrozado totalmente. Pues estupendo, muy bien. Con un par de pinceladas sabemos lo mismo en la película de Joss Whedon. Al final, en la que Batman se dedica a disparar a todo, de repente encuentra las armas por ahí, sí tiene una escena muy chula con el Batmóvil, pero no aporta nada. El Batmóvil de repente o el rondador nocturno le saca la vida. Él, que es un tío que sabe artes marciales, que se defiende físicamente, que es un detective, pero la caja madre porque Sylar se sacrifica y entonces la deja marcada. Es decir, él no investiga absolutamente nada. Por lo menos en la película de Joss Whedon, él se molesta en atacar a unos parademonios para intentar localizar dónde está la guarida de este pendejo. Aquí es una guarida random, porque es un sitio que es radioactivo y que nadie lo va a encontrar. Pues ahí hago la cúpula de WandaVision y ahí los meto a todos. ¡Hala, venga! Las escenas no tienen sentido. Sí, las escenas, mucha acción, mucha emoción, escenas más largas porque ha tenido más tiempo, ha podido dedicarles mucho más tiempo y también porque ha escuchado a los fans y porque ha podido escucharlo. Hay que recordar que esto iba a ser 3 películas. El argumento del mundo de Pesadilla iba a ser la 3ª película. Darkseid llegando de la Liga de Injusticia iba a ser la 2ª película. Es el Lex Luthor que iba a colaborar con Darkseid. Es decir, lo que realmente íbamos a ver en la primera es todo lo de Steppenwolf, ¿vale? Seguramente los Atlantes o los Amazonas pueden ser atacados en la 2ª película, no en esta. No ha aportado nada, es una película más larga, pero es muy similar a la que ya habíamos visto. Me parece un engaño, me parece que se están burlando de esto. Nos ofrecen lo mismo, un poquito más largo, y todo lo estamos aprobando y diciendo con la gorra. ¡Oh, qué guay! ¡Qué bien, qué genial! Sí, las escenas son un poquito mejor, ha tenido más tiempo, pero los chistes siguen siendo igual de malos, los diálogos son los mismos, y la trama, como os he comentado antes, es la misma que la que ya habíamos visto. Bueno, ahora me quiero poner serio, quiero abrir un hashtag Justice of Victims para aquellas víctimas anónimas que han sufrido la ira de Zack Snyder, ya sea por muertes a través de los héroes, esos héroes insensatos que han ido matando a la gente, que han ido haciendo actos violentos sin pensar en las consecuencias y en los daños colaterales que podían provocar y que han matado a gente anónima, desgraciadamente, en su intento por hacer el bien, o de esos villanos insensatos que han ido destruyendo el mundo sin importarles quiénes podían vivir en él. Han matado más gente que Thanos con el chasquido. Ha sido tremendo, así que nos tenemos que poner, hay que tener en cuenta que tienen hijos, hay que tener en cuenta que han perdido sus hogares, hay que tener en cuenta que tienen que seguir adelante, que no tienen para comer y que necesitan vuestra ayuda, así que pasarme por favor esos 50 millones y yo se lo haré llegar con todas mis ganas y con todo mi dolor a estas familias porque lo necesitan de verdad. Justice of Victim, hashtag Justice of Victim. Apoyadme. La crítica que os tengo que hacer es una película que es lo mismo. Como nos han engañado y nos han tomado por idiotas, realmente ha corregido los errores porque ha tenido tiempo para corregirlos. De un 8 que le iba a dar a la película, le voy a dar un 6. Y lo voy a dejar en un 6. Porque creo que Zack Snyder se está contando la misma película, simplemente un poquito más extendida. Es como una versión extendida de DVD de una película que ya conocemos. Ya está, pero es la misma película. Nos encanta porque nos han dado el fanservice que queríamos ver.
pero aparte de eso no aporta nada a la película. Es exactamente la misma película que ya habíamos visto. De hecho, es menos coherente que de Joss Whedon. Y seguramente gracias a esta película suba su valoración, lo tengo muy claro. De hecho, patriotas, tened en cuenta que voy a hacer una retrocrítica de la Justice League de Joss Whedon. Vamos a intentar comparar una con la otra, a ver lo que os sale. Pues mi valoración es un 6 finalmente, de un 8 le voy a bajar a un 6 por estas cosas que os he comentado. Y nada, esto ha sido mi retrocrítica. ¿Qué creéis? ¿Ha sido guay? ¿Os ha molado? Bueno, patriotas, a ver, ha sido una retrocrítica larga y complicada y compleja. Hemos tenido que tocar muchos matices y realmente me ha decepcionado bastante la película, como ya habéis podido comprobar. Lo único que os pido es que suscribáis, le deis like si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios cómo mejorar el canal, recordad darle a la campanita a todas para que llegue a vosotros, os explico todas y cada una de las notificaciones. Decidme qué vídeos queréis ver en el canal, me lo dejáis abajo en la caja de descripción. ¿Os ha gustado la retrocrítica? ¿Estáis de acuerdo con ella? ¿Qué cambiaríais vosotros de vuestra crítica? ¿Por qué? Y decidme un motivo real. ¿Os ha gustado más o menos esta retrocrítica? Además de eso, ya sabéis que tengo vídeos especiales solamente para suscriptores que no los vais a poder ver porque van a estar ocultos. Si no estáis suscritos no los vais a poder ver, así que dejadme un medio de contacto para poder verlo. Y recordad lo del fanmail, lo de nuestro fanmail. 100 suscriptores y 500 visualizaciones, haremos el fanmail que vosotros habéis soñado. Recordad que Patria Friki, que es un refugio para los que son diferentes y que más nos vemos la semana que viene con más vídeos. Así que adiós y muchísimas gracias. Release, hashtag release de Patria Friki. Warner, 50 millones, para mí, solamente 50 millones, 50. Ay, qué guay.